farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Ya estamos nuevamente con ustedes acá en Humo y Espejos como todas las semanas. Así que bienvenidos y muchas gracias como siempre por acompañarnos. Así que arrancamos con la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? Marcelo, ¿de qué van a hablar hoy? Bien, emocionada. Hoy vamos a hablar de un tema que en realidad es una iniciativa de Azul. Yo no tengo nada que ver en esto, quiero ya de movida ir deslindando responsabilidades, porque va a hablar de las fuentes de financiación de algo que hoy no debería ser políticamente posible tocarlo, porque sé que produce mucha irritabilidad, pero creo que si uno quiere entender los fenómenos que hay que seguir un viejo precepto norteamericano que es follow the money. O sea, a partir de eso sabemos quién financia, sabemos a qué obedece. Así que bueno, Azul, presenta el tema. Bueno, hace ya como un año que no toco estos temas, así que quería volver un poquito más preparada y más objetiva además. O sea, vengo a tirar nada más datos. Y después, bueno, me lavo las manos sobre qué hacen con los datos. Pero cada uno saca su conclusión sobre los datos que vos das. Quería hablar un poco sobre un poco de historia del financiamiento público o estatal de ciertas organizaciones o refugios feministas y después unos datos más actuales sobre cuáles. ¿Te vas a abocar solo al tema público, no al tema privado? No, ahora vamos a hacer algo separado porque da también para un montón, entonces vamos a separarlo en dos. Esta es la primera parte, todo el apoyo público, estatal, como quieran decir. Primero quería hablar un poco de Erin Pizzey. Ya la mencionamos varias veces, hice una columna creo que dedicada a ella en una de las primeras. Un resumen corto. Sí, para poner antecedentes y no tengan que andar googleando quién es el Pizzey. Feminista de la segunda ola, fue la primera creadora de refugios para las víctimas de violencia doméstica en Gran Bretaña. En el mundo. En el mundo. De nuevo, fue la fundadora del primer refugio privado de víctimas de violencia. Estamos hablando en qué época, para situarnos más o menos. En los 70. A principios de los 70. Sí, y con el boom del feminismo. Pero el problema es que ella no la quieren las feministas actuales. Muchas feministas actuales. Y ahora se considera casi antifeminista. Pero debería ser un prócer del feminismo, porque ella se puso cuando realmente no era fácil ponerse. Sí, pero lo que pasa es que además de ciertas... de puntos de vista acerca de las víctimas y de la psicología de la víctima de violencia, que también para otro tema, ella lo que acusa al feminismo de haberse convertido en una empresa. Citándola, en el momento en que el dinero llegó a los refugios se aproximaba el sonido de las botas feministas que venían a secuestrar las asociaciones de violencia doméstica y a convertirla en una industria millonaria. O sea, el momento que se consiguió un presupuesto, que las primeras partidas presupuestarias fueron en 1974, todas las redes, los refugios se volvieron un negocio. Sí, esto es lamentable, pero bueno, es la historia de la humanidad. O sea, no descubrimos nada nuevo, sean hombres, mujeres o lo que sea, donde hay dinero se empieza a corromper todo. Entonces ella, en una de sus principales críticas es eso, que toman algo tan serio como víctimas de violencia y lo explotan y tampoco lo quieren resolver, porque claro, ¿cómo vas a resolver algo que te produce dinero, te produce ganancia? Entonces aprovechan, se chupan el presupuesto y al final no cambian nada. Esto lo tenías que haber hecho con una máscara, sí. Bueno, es fuerte el tema, pero...
En temas más actuales hay una mujer en España, de nuevo, referente. Igual si alguien se siente tocado, estamos hablando acá de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, básicamente. Sí. No nos estamos metiendo en lo que pasa en la Argentina. Sí, no, hablamos sobre todo de que es donde Europa, está corriendo dinero en serio. Sí. Y ahora vas a tirar unos también. números. Y de dónde nació, y dónde se origina, y dónde se baja línea, etcétera, etcétera. España actualmente es sabido que es uno de los primeros referentes en los temas de las teorías de género y todo eso. Una mujer llamada María Blanco, que es doctora de economía, que es profesora, escribió un libro que se llama Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. También tiene un par de años. Sí. Sí. Citándola, de nuevo, la tercera ola feminista de los 70 fue capturada por la izquierda, pero aún tenía buenas intenciones sobre los derechos de la mujer. Ahora, sin embargo, vamos hacia una cuarta ola feminista con objetivos espurios, que los hombres lleven tacones o que los niños carezcan de identidad sexual, por ejemplo. O sea, va para ese lado. Primero es la primera vez que yo escucho hablar de una cuarta ola feminista, personalmente. Antes había escuchado hasta la tercera. Pero ella lo que critica es eso, el cambio de objetivos del feminismo, que de nuevo es su punto de vista, yo estoy trayendo nada más lo que encontré. Sí, lo que pasa es que no suena muy lógico dentro de un sistema capitalista cuando a vos te financian que la lógica sea ganar dinero, y que como vemos que las ONG en líneas generales, sea el tema que se ocupen, funcionan como... Tienen dos funciones básicas, una generar recursos para sí mismas, para la gente que está, que es lo que las motiva, y otra para implantar una determinada ideología. Bueno, Putin, de esto que sabe algo, está haciendo una lucha bastante abierta con el tema del financiamiento de las ONGs. Bueno, de nuevo, como Erin habla de cómo explotan la miseria ajena, lo llama, y además también hay algo curioso que habla de un feminismo disidente. Ya está adelantando, no sé si el fin del feminismo, pero habla mucho de los grupos y las peleas internas que hay dentro, porque claro, es tan variado que no hay consenso en nada. No, bueno, es que pasa que es como que hay un gran paraguas, pero después uno tiene una feminista que es del PRO, otra que es anarquista, otra que es socialista, otra que es comunista, entonces llega un punto en que es muy difícil compatibilizar todos esos distintos puntos de vista bajo el tema de ser nada más que sororas. Sí, y además el problema es que la sororidad llega hasta que se meten en estos temas. Otra mujer, Alicia Rubio, que es profesora en una secundaria, escribió un libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y nos persiguieron por ser hombres. Ya te imaginas, le insultaron, tenía motines. Ella lo que hizo fue una investigación sobre las partidas presupuestarias destinadas a los movimientos feministas españoles. Sí. Tenemos 2 minutos para terminar. Así que lo voy a terminar rápido. Sí. Primero, la plata que se destina a organizaciones como el Instituto de la Mujer no se fiscaliza. O sea, no se dan explicaciones de lo que se hace con el presupuesto. Ella explica que estuvo en una reunión en el Instituto de la Mujer y donde se decidían que las coordinadoras se encargaran de repartir 50 millones de euros presentes de los fondos europeos. Y dice que discutían entre ellas y que lo único que estas 200 personas reclamaban era que querían que pasara a ser funcionarias. Y otras que ya les tocaba el contrato indefinido. O sea, estaban hablando nada más de sus puestos y a dónde querían llegar en vez de qué hacer con el dinero. Algo que quería decir, Andalucía sola tiene 2.000 comederos, delegaciones, asociaciones feministas. Andalucía sola. ¿2.000? 2.000. Hay un presupuesto, se firmó un pacto de Estado contra la violencia de género que el Estado va a poner 1.000 millones de euros en un plazo de 5 años, o sea, va a poner 200 millones de euros por año. Hasta el 2011 había un presupuesto de 31 millones de euros por año que iba precisamente destinado a estas organizaciones. El problema, y con esto cierro, es que todo este presupuesto, el presupuesto de 1.000 millones de euros, no está, primero no se tiene que justificar, no se tiene que explicar para qué se usa, y después te dicen, bueno, es para que baje la violencia de género. En 1999 murieron 54 mujeres por violencia de género, en el 2017 murieron 52. No parece muy eficiente el trabajo que se hizo. Sí, pero se están yendo 1.000 millones de euros. Sí, la inversión es absolutamente desproporcionada con los resultados. Sí, y no digo que no se invierta,
pero que se busquen formas de ayudar en serio a la gente en esta pasa situación. que ahora creo que apareció el primer estudio que se está empezando a realizar sobre las causas de la violencia, porque hasta ahora nada más había como una proscripción a investigar las situaciones particulares porque era estigmatizar a las víctimas. Sí. A partir de eso, bueno, es clarísimo que si no sabemos qué es lo que pasa es muy difícil prevenirlo. Sí, es que si tu objetivo es salvar a las mujeres, ayudar a las mujeres, que no digo que hay mujeres que necesitan ayuda, por lo menos te da a hacer algo que sea efectivo. No solo te chupes pero todo. ahí vemos con la contradicción. Ese es el problema. Yo te doy millones de euros, no te controlan que los gastás, y si vos tenés buenos resultados, te saco, porque ya no tiene sentido que esté la partida presupuestaria. Pero bueno, ahí es cuando decimos que cada uno piensa lo que quiere con los datos que trajimos. Bueno, Ivonne, creo que ni tomamos todo el tiempo para tus reflexiones, así que lo lamento, pero bueno, el tema era un poquito largo. Me quitan tiempo, dice que estoy muy contenta y sí, cómo no emocionar a estar acá todas las semanas, pero tiene razón Azul, no maten al mensajero. Nosotros estamos poniendo en ustedes la visión de otras realidades para que ustedes mismos evalúen. Muchísimas gracias Azul, nos vemos la semana que viene. Y Marcelo, ahora después del corte estaremos en el piso con nuestro invitado y el tema central del programa de hoy, así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá de regreso en este segundo bloque con nuestro invitado de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Pedro Huasigeco, que es secretario adjunto de la CTA. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Ivonne? Gracias por hacer este viajecito hasta nosotros, por acompañarnos hoy. Pedro, bueno, es muy difícil a veces tocar la política internacional sin hacer referencia a lo que está sucediendo en nuestro país, en la Argentina, ¿no es cierto? Pero quisiera arrancar con el tema del acuerdo de libre comercio que quería hacer este gobierno con la Unión Europea. En el caso de que se consiga realizar este acuerdo, ¿cómo impactaría en nosotros? Claro. Bueno, lo primero que hay que dejar siempre claro con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es que no es un acuerdo de libre comercio, o sea que no tiene la amplitud que sería un acuerdo de libre comercio visto desde el punto de vista de la economía liberal, donde las dos partes pueden intercambiar y hacer negocios sin ningún tipo de limitación. Si fuera un acuerdo de libre comercio, no habría ningún tipo de limitaciones para el ingreso de productos agrícolas y ganaderos o alimenticios de parte del Mercosur hacia Europa. En este acuerdo que está planteado, mal llamado de libre comercio, hay límites muy claros al ingreso de productos que la región sería competitiva con respecto a los productores europeos. Y a la vez, al revés, la Unión Europea tiene una serie de privilegios con respecto a cuestiones que tienen que ver con las compras gubernamentales, con los servicios públicos, con cuestiones que tienen que ver con la educación y las patentes, que le hacen poner una situación de privilegio, y ya solo eso sería un problema ya grave, pensando en el futuro de la región, porque la región perdería autonomía con respecto al desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo de patentes, que es lo que de alguna manera definiría la economía de lo que sería el mundo del siglo XXI, todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, ¿no? Y el desarrollo tecnológico. ¿Hay algún punto en que podamos decir que nos favorecería este acuerdo? Como está planteado, no. Hubo algunas concesiones del sector europeo con respecto al ingreso de mayor cuota de carnes y de algunas otras cuestiones, pero así como está planteado, no, porque tampoco, si hubiera esas limitaciones para proteger a los productores del sector agrícola, ganadero o productores de alimentos de Europa, también tendría que haber algo similar para proteger a la producción industrial de la región. O sea, tendría que haber algo, por ejemplo, en el sector del complejo automotriz, algo similar a lo que hay todavía al día de hoy entre Argentina y Brasil, o sea, un comercio que tiene tiene especificado una cuota en la cual por cada auto brasilero tiene que pasar a Brasil un 1.75 auto argentino. Ahora eso se redujo a 1.60.
O sea, esto tendría que ser algo similar con el caso de la Unión Europea, o sea que por cada vehículo o por cada bien de capital que venga de la Unión Europea haya la posibilidad que de la región haya una compensación adicional para mantener cierto equilibrio, ¿no? ¿Y en qué estado está? Porque recuerdo que hace un par de años, en el gobierno anterior, Argentina era como que intentaba ralentizar todas las negociaciones mientras Brasil las impulsaba. Claro. Hoy aparentemente pasa lo contrario. O sea, sí, hay un componente creo que ideológico, ¿no?, y político del gobierno de Macri, que en vez de velar por los intereses de los sectores que representa, ¿no?, ni siquiera estamos hablando de los trabajadores, el conjunto de la sociedad, sino de los intereses, algunos le gusta llamarlo el gobierno de los CEO, ¿no? Sí. Por tener muchos representantes de corporaciones. Si representara esos intereses, este tema tendría que estar planteado de otra manera, o sea, cuidar los intereses corporativos, de alguna manera los intereses que representa. Sin embargo, hemos escuchado comentarios, hemos visto actitudes en algunas políticas que se toman por ejemplo, de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Industria, de, por ejemplo, incentivar la exportación del cuero libre de gravamen, con lo cual eso lleva a la destrucción o a ponerles límite muy grande a todo lo que tiene que ver con la industria ligada al cuero, sea indumentaria, sea zapatos, sea el sector automotriz. O sea, si el de cuero de acá se puede ir casi sin ningún tipo de impuesto, de gravamen, y se pueden ir a otros países, o sea, obviamente con ese cuero de precios competitivos a nivel internacional se puede producir en cualquier otro lado lo que por ahí hoy se está produciendo acá, y que durante los 12 años de gobierno popular se pudo generar una reactivación fundamentalmente en el sector de calzado y de cuero. Claro, que después nos vuelven a nosotros este trabajo. Sí, que la industria volvemos al siglo XIX. Claro. Más o menos, creo que la industria automotriz que está localizada en el país consume esos insumos y esos productos y lo va a comprar a donde le resulte más barato. O sea, que eso es un condicionamiento, ¿no? Ahora no se entiende mucho porque pareciera que el rumbo del gobierno siempre es en contra de nuestro país. Por ejemplo, buscamos un acuerdo con la Unión Europea. Nos alineamos con Trump cuando su economía es más proteccionista. No se entiende bien estas contradicciones o el porqué de estas decisiones. Y yo supongo que es el problema que tienen que ver este tipo de derecha que han surgido fundamentalmente en el mundo occidental en los últimos años, que expresan, que ganan elecciones con votos de sectores de trabajadores y de sectores populares, inclusive de sectores marginales, ¿no? O sea que un poco el fenómeno de Trump, el de Theresa May, el de Macron, el de Macri, ¿no? Que ganan las elecciones con ese apoyo bastante amplio de diferentes sectores, y con un discurso en la cual dice que van a solucionar los problemas que tienen los trabajadores, que van a solucionar los problemas que tiene la clase media, que van a resolver problemas que de alguna manera el populismo ha puesto sobre la mesa, y hacen un hincapié muy grande sobre el tema de la corrupción, pero bueno, cuando llega el momento de ejercer el gobierno aplican políticas que terminan perjudicando a todos estos sectores, ¿no? Entonces es un poco el panorama, pero en el caso de Trump o en el caso de Macron o en el caso de Theresa May, que están en países centrales, en economías desarrolladas, en economías que están un poco a la vanguardia de los cambios que están sucediendo en este momento, esa se expresa en políticas que se van de determinada forma y de determinada manera. Pero en el caso de países como la Argentina, con una oligarquía o con una conducción de los sectores económico y político que tienen una mentalidad muy dependiente y que están siempre mirando lo que pasa en otro lado, e inclusive desde la década del 90 para acá han tenido una práctica más dedicada a la cuestión financiera, mercantilista, o sea, de buscar hacer ingresos y ganancias utilizando la herramienta financiera y alejándose de todo lo que tenga que ver con lo productivo, salvo honrosas excepciones, y eso creo que hace una gran diferencia. Entonces tienen una visión de que pensando que teniendo una política de alineamiento con lo que dice Trump o con lo que dice Estados Unidos le va a ir bien, pero ya vimos el primer resultado, ¿no? Que fue por a ver si tenían alguna concesión de Trump y hablar de los limones, y el otro le contestó que había que hablar de Corea, una cosa así, o como diciéndole
venís con esta tontería a molestarme cuando hay les cosas vendió más el importantes. seso, le vendió el cerdo y lo tuvimos sacó que comprar el biodiesel. Ahora, había un avance, parecía como que el mundo se metía en nada más que tratado de libre comercio. Había del TPP, había todo tipo de tratados que cuando llega Trump lo frena. Se saca a Estados Unidos de eso y es como que se congeló a nivel global todo ese proceso. ¿A nosotros nos viene bien eso? Yo creo que por lo menos abre la discusión sobre la importancia que tiene la integración regional, la cuestión de unir Sudamérica, fundamentalmente el tema del UNASUR, el Mercosur. Creo que vuelve a abrir esa discusión y deja casi sin ningún tipo de plataforma real al proyecto económico y político de Macri, de generar el tema del área del libre comercio, de acuerdos bilaterales con los países para comerciar sin límite, o sea, lo deja sin argumentos reales, ¿no? Como para poder sostener una discusión seria. Acá en realidad el que tiene capacidad de negociación es el que tiene mercado, el que tiene capacidad de consumo, para eso tiene que haber una economía sana, una economía dinámica y a la vez también el que tiene, se generan las condiciones también para poder producir si están estas cuestiones básicas, si no es como que se vuelven realmente espacios económicamente dependientes que lo que hacen es recibir mercaderías y terminan consumiendo lo que los países más importantes le envían, ¿no? Hoy están tratando, el gobierno por lo menos está tratando de lograr una estabilización del peso y contener la inflación a través... Sin mucha suerte, pero bueno. Pero bueno, igual lo intentan hacer a expensas del trabajo, ¿no? Siempre es de los salarios, siempre es lo que primero sufre y siempre la culpa es del trabajador que gana mucho. ¿Cómo puedes observar esta situación? Y la verdad la estamos observando con mucha preocupación. En realidad casi la preocupación ya está entrando al nivel del pánico, porque las consecuencias son terribles, ya lo hemos vivido, esta experiencia en la década del 80, en la década del 90 con mucha mayor intensidad. Sabemos qué es lo que pasa, sabemos que no es la solución. Y lo que vemos es que claramente, o sea, si se quiere ir a una economía que los precios estén dolarizados, acorde con el mercado global, la única forma que funciona en la Argentina, un país de 40 y pico de millones de habitantes, es con salarios altos. La receta que plantea esta gente, que es reducir los costos salariales con la devaluación, no es el camino. O sea, la única forma de sostener una economía dinámica, creo que en eso los economistas que mal se llaman liberales, creo que el término más correcto es neoliberales, ¿no? No miran para nada absolutamente lo que pasó a fines del siglo XIX en la generación del 80, porque un país que había empezado a crecer económicamente, se había desarrollado la infraestructura, está bien, dependiendo de la metrópoli, que en ese caso era Inglaterra, para la comercialización de los productos agrícolas, pero era un país con salarios altos, por eso también podían venir millones de inmigrantes e irse millones de inmigrantes, y eso sucedió así desde 1880 hasta casi el principio de la Primera Guerra Mundial. O sea, en todo ese periodo una dinámica que estaba basado, bueno, en un nivel de explotación muy grande. Recordémonos que esa es la generación que elimina al gaucho y al indio, como en Estados Unidos eliminaron también al cabo y a los indios. O sea, es un fenómeno a escala global. Pero a cambio de eso, en esa expansión económica, para poder sostener el desarrollo, había una dinámica económica que, bueno, permitía que los pueblos crezcan, que se generaran empresas, se generaran negocios. O sea, había un sector de la economía que se movía y, digamos, de alguna forma tenía un resultado que, bueno, significaba mucha explotación para otro sector, pero había de última un resultado económico. La propuesta que están haciendo hoy es todo lo contrario, o sea, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera hay una posibilidad de una salida de crecimiento económico. O sea, el inmigrante italiano que venía, ponía el tallercito y trabajaban 16 horas y eso crecía y vendían, y después abría un negocio y abría otro y había otro, y ese esfuerzo terminaba valiendo la pena. Eso hoy no es posible, porque con estos planteos de
de apertura económica, de achique de la economía. En realidad, el que quiere poner un taller para empezar a fabricar zapatos o cualquier cosa, uno lo mira como, bueno, como una persona que tiene algún problema psiquiátrico. Aparte es asombroso la cantidad de comercios y pymes que han cerrado y que no se reflejan en los medios de comunicación. Uno se sorprende todos los días de encontrarse con la gente, Sí. ver. Hay una cosa que me quedé pensando por lo que estabas diciendo. Están permanentemente comparándonos los cuadros tarifarios, cuánto vale la electricidad en otros países, en los países vecinos, en los países centrales. Nunca nos comparan los salarios. Por eso, Por eso. ahí está justamente el tema. Contame, ¿cuánto comparado un trabajador argentino con un alemán, con un japonés, con un boliviano, con un brasileño, con un mexicano? ¿Cómo estamos parados? Y si En vamos a dólares, hablar obviamente. de un japonés, estamos muy lejos. Creo que está bien, es una economía que digo que el costo de vida es alto, pero estamos, digamos, muy lejos. Estamos a un 25% del nivel de ingreso de un trabajador japonés. Estamos a un 50% del ingreso de un trabajador alemán o americano del norte de Europa. O sea, estamos en una situación de inferioridad muy grande. Y si, Con los mismos costos, más o menos. Con los mismos costos, porque si queremos que se pague el subterráneo, digamos, un euro, $1.50, Sí. que es lo que vale en Nueva York o en Madrid, o queremos pagar la tarifa de luz, lo que vale allá, y inclusive si miramos eso con detenimiento y uno ve lo que cuesta el seguro de salud en España con respecto a acá, y los costos son más altos lo de acá, de una prepaga de alguien que no tenga obra social, ¿no? Que no tenga una obra social sindical Sí. o mutual. O sea que en eso hay una distorsión de algunos Hasta precios. los alimentos estamos viendo Claro, eso. los alimentos son, realmente son, terminan siendo más baratos en general, tanto en Europa como en Estados Unidos, que en nuestro país. O sea que eso es una contradicción, porque es un país que Sí. productor de alimentos, y que en estos momentos los commodities que se exportan no son. Por ahí en el primer gobierno de Perón, hasta en el segundo gobierno, y el tercero también cuando volvió, uno podía decir que la producción en Argentina, o sea, el trigo, eran competitivos, estaba dolarizado, entonces si se exportaba el trigo porque convenía exportarlo, escaseaba en el mercado interno y aumentaba el precio del pan. Pero digo, nosotros soja no comemos, o sea, eso es más alimento de los chinos, los japoneses, pero no es del consumo y de la dieta del argentino Siquiera el soja, aceite, ¿no? porque en Brasil todavía se consume el aceite de Algo soja. en alimentos procesados, pero básicamente pero es es poco. como que Sí, se ha sí. ido metiendo de a poco en el proceso de Sí, la te lo comes sin industria darte alimenticia, pero no es, digo, no hay Sí, una sí, no, no. demanda de como que eso de vida o muerte, ¿no? Sí. Y si lo comparamos con otros países de la región, México, Brasil. No, ahí la Argentina tiene mejores salarios que en el caso de México. Brasil depende de la zona, depende de la región. Si es San Pablo, estamos más bajos, o sea, nuestro nivel de ingreso es más bajo que el de San Pablo, tanto comparando el tema del salario como el de los consumos. Pero después, con respecto al resto del Brasil, la situación de Argentina es mejor. Bueno, el estilo de vida también es diferente en Brasil o en México Claro. que el argentino. Bueno, pero ¿qué promedio. vamos? ¿Los quieren llevar a México? Yo creo que nos quieren llevar a México. O sea, un país con salvo algunos lugares puntuales, con salarios muy bajos, con la que el modelo industrial en todo caso son ensambladoras, y bueno, y que para atender la demanda del mercado interno o alguna cuestión que tenga que ver con algún mercado más grande y centrado fundamentalmente en una clase trabajadora totalmente disciplinada, y que no tenga ninguna capacidad de reacción a lo que le plantee la dirección empresaria, ¿no? Ahora, es muy difícil imaginar una Argentina que se deje llegar a este extremo. Lo digo yo como extranjera y viendo hacia afuera cómo en la región o en Brasil por lo menos admiran de la Argentina esta cuestión de esta lucha. Cuando la movilización, la esta combatividad. Exactamente, es algo que, bueno, que Brasil de a poquito se está metiendo, de a poquito está tratando de politizarse. Bien, la población no es tan politizada como es el argentino. Sorprendió el paro de los camioneros hace poco tiempo en Brasil.
Pero bueno, los resultados quizás no fueron los esperados, pero ellos tampoco estaban acostumbrados a estos paros, ¿no? Y se preguntaron, algunos sectores, algunas personas preguntaron por qué en la Argentina no se toma, o sea, una movilización como la que tuvo en Brasil, Argentina no lo aguanta una semana de la misma manera. Sí, hay cultura distinta, ¿no? El propio nacimiento y desarrollo de Brasil y de la Argentina en esto, me parece que hay cosas distintas, o sea, me parece que la política brasilera es más, por ahí puede tener algunos aspectos más violentos en algunos aspectos, pero también es más negociadora y conciliadora. Inclusive a algunos de nosotros también a veces nos cuesta entender el tema de los brasileños, pues por ahí te dicen todo que sí y uno cree que sí es sí, pero no es sí, hasta que no está firmado en un papel. Digo, a veces es más fácil para negociar con un brasilero y decir, bueno, ponernos en el papel y uno ahí ya sabe cuál es la base de la... En cambio el argentino es más directo, o sea, sí, no, o sea, por ahí es más una cosa más dura, más no estoy diciendo que es bueno, porque me parece que por ahí sería mejor el otro mecanismo. Es un poco como los orientales de no romper la armonía, claro, al decir no romper que la no. armonía, claro. Entonces medio como que también la actitud nuestra es más de movilizarnos, de expresarnos, de manifestar nuestro rechazo. Ahora, eso no necesariamente lleva a que después haya un cambio o una transformación. Creo que hay que hacer una mezcla de las dos cosas. Por ahí un poco a veces pasa como también tanto el gobierno de Lula como el de Cristina trataron a los medios de comunicación. Por ahí de alguna forma, o sea, ponerse en una posición de ser muy, de tirar piedra y agresividad, no da resultado. Pero la otra de negociación también, o sea, de tener gentileza y gesto, o sea, va a haber que buscar una situación intermedia. O sea, los brasileños van a tener que aprender a ser un poco más argentinos y los argentinos vamos a tener que aprender un poco a ser brasileros. Me ha tocado estar hace muy poco tiempo y he notado, o sea, si bien no se moviliza, pero después cuando uno a la gente le pregunta ¿a quién votaría? Te dicen Lula, en el caso Bahía. Y uno le pregunta a 10 personas y 7 personas te dicen que lo votan a Lula. Y es el taxista, y es la mesera, y es el que tiene un kiosco, y es la mujer que está trabajando en la calle, o es un hombre, una persona bien trajeada, o sea, se ve eso. Y nosotros acá tenemos por ahí bueno, por algo lo tienen a Lula preso, ¿no? Claro, y no quieren que participe del proceso electoral. Y nosotros todavía, si bien estamos generando estos hechos que son muy importantes, bueno, yo creo que el paro del 25 va a ser fenomenal, no se va a mover una sola hoja. Creo que el 9 de julio, la movilización que va a haber el 9 de julio en las calles y fundamentalmente hacia el obelisco para manifestar nuestro apoyo a la soberanía y nuestro repudio al Fondo Monetario Internacional va a ser un día memorable para la historia de las movilizaciones en nuestro país. Pedro, te tengo que llevar a un corte, pero después hablamos porque queda algo pendiente sobre el tema de Brasil, así que seguimos hablando. No se vayan, enseguida regresamos. Ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. El tiempo pasa muy rápido para lo que uno quisiera, para seguir hablando y analizando estos temas. Pedro, habíamos quedado en Brasil. Es verdad, o sea, el brasileño somos muy diferentes culturalmente, pero también tenemos esta cosa de a veces trabajar como un complemento, ¿no? Uno va aprendiendo y veo el crecimiento que está teniendo en Brasil. Lula en poco tiempo también se va a definir su excarcelación o no. Eso yo creo que va a marcar un poco el rumbo de la Argentina. ¿Qué te parece? No, con toda seguridad, o sea, inclusive como estos son fenómenos globales y a escala regional también han tenido una impronta muy particular, las elecciones de López Obrador, que creo que no hay forma con que lo puedan parar, salvo que no cometan un manicidio. Forma siempre hay, pero bueno, esperemos que no. Pero digo, si es por la democracia, no, inclusive creo que aún haciendo fraude no les alcanza para poder parar la diferencia. Casi tienen una sorpresa en Colombia, ¿no? Este último fin de semana, que Petro bueno, estuvo muy cerca, o sea que termina candidando el candidato de Uribe ganando por un 51%, pero Petro termina sacando un 44%,
que con una campaña de una austeridad muy grande, planteando que quería llevar a que Colombia sea Venezuela, con los problemas económicos que está pasando en Venezuela. Bueno, no olvidamos que es Colombia lo que estamos hablando. No estamos hablando de Colombia, ¿no? Que ha gobernado la derecha casi sin límite, históricamente, ¿no? Y así que esto de Brasil me parece que sí, que es clave, que es determinante, que me parece que estamos en un escenario, vuelvo a repetirlo, con lo de López Obrador y la posibilidad de que Lula sea presidente, y si no lo dejan ser presidente, que designe quién va a referenciar para que cumpla la tarea, sería como la tarea que cumplió Cámpora con Perón, ¿no? Sí, sí. Eso no te dejo hablar hoy, ¿no? Es cierto. Te voy a dar la palabra, no, por favor. Voy a dejar. La ola verde se está imponiendo mal. Sí, quería volver a traerte al tema laboral específico, ¿no? Una de las cosas que siempre se están esgrimiendo es que el costo laboral de la Argentina, no solo el salario, sino los derechos laborales que tienen, vacaciones, todo ese tipo de cosas, engorda las cosas de forma tal que hacen que la Argentina no sea competitivo. Esto te lo dicen mientras te hacen un tarifazo del 1500%. ¿En qué punto incide el costo laboral realmente en un proceso productivo moderno hoy y cuánto en lo que son otras áreas? O sea, ¿cómo podemos ver el componente en líneas generales, también que varía de cada área, ¿no? No, el costo de la laboral incide muy poco en todo lo que es las industrias de alta intensidad, sea la que nos querramos elegir, o sea, la química, petroquímica, la automotriz, la electrónica, la alimenticia, o sea, variará los porcentajes, pero cambian los porcentajes de que en los casos donde la mano de obra incide menos, que por ahí es en el sector químico, petroquímico, es un 2,5%, 3%, sector siderúrgico 4,5%, 6%, sector automotriz, sector de manufactura de caucho, plástico, puede estar oscilando entre un 6 y un 8%, y después por ahí en el sector alimenticio es un poquito más, pero está entre el 9 y el 10%. En ningún caso pasa del 11% de los costos totales de conversión del producto. O sea que el primer tema que ya estoy viendo es, yo voy a comprar esta computadora, aumentaron al 10% los salarios y me aumentan el 10% a mí. Y en realidad me tenía que aumentar el 1%, ¿no? Claro, exactamente. La primera mentira. Es la primera mentira. Sí. Es la primera mentira. Y esto, bueno, es realmente así ya hace varias décadas, y la tendencia es que esto se profundice, o sea que cada vez los costos de producción sean cada vez menores, o sea, los costos tangibles, o sea que mano de obra, energía, bienes físicos para manufacturarlo y producir los insumos básicos, cada vez van incidiendo en mucha menor manera. Y en todo caso acá cuando hablamos de los costos de producción estamos tomando esos valores, y la mano de obra incide en esos porcentajes en el costo de conversión del producto. El empecinamiento del gobierno y en general de las políticas neoliberales de cargar siempre contra el mismo sector. O sea, ¿no sería más negocio negociar con los trabajadores un salario razonable y concentrarse en otras cosas? Es que el punto justamente sería, a veces yo pongo ahí como ejemplo lo que pasa en el sector de la industria de la pesca en el Mar del Plata, ¿no? Que hay todo un sector que se le paga el negro, hay cooperativas truchas, todo un sistema perverso, pero claro, todo el sistema perverso porque para poder pagar el negro después tienen que capturar el negro, para capturar el negro tienen que pasar por la puerta del puerto y la salida también el negro, y entonces genera toda una perversión en el sistema, y que la verdad que cuando uno analiza desde el punto de vista económico qué pasaría si todo esto se blanquearía, si se pone como corresponde, cuánto aumentaría el costo real de todo lo que estaría pasando, y bueno, terminaría aumentando todo un 5%, un 7%, o sea, no cambiaría, no alteraría la matriz económica y dejaría las cosas mucho más ordenadas, e inclusive después bajarían costos de otro tipo que aparecen. ¿Es un tema cultural del empresario argentino? Es un tema cultural del empresario argentino. Creo que siempre está esa mirada de corto plazo, de pensar solamente en el momento. O sea, no hay en general mirada estratégica, salvo algunos que son por ahí artífices de corporaciones grandes y que bueno, también tienen una mirada global y tienen inversiones, pero bueno, también a toda su segunda línea y tercera línea están preocupados más que a ver cómo reducen costos, cómo reducen
diferentes situaciones para optimizar la rentabilidad, y como que esa es la única presión que hay, ¿no? Por eso digo la importancia del Estado, del sistema de partido político, de la democracia, porque en una sociedad como la nuestra tienen que haber instrumentos muy fuertes que garanticen que los salarios sean altos. O sea, hay que pelear y hay que luchar para que los salarios sean altos, para que toda persona también tenga garantizado un ingreso, o porque está jubilado, o porque no está en condiciones de trabajar, o porque si está trabajando tiene un ingreso que sea realmente el merecido y que le garantice las condiciones de vida dignas. Eso genera las condiciones para que haya una economía que sea realmente competitiva y que permita el desarrollo de estos emprendimientos productivos. Ahora, si se deja la iniciativa y las decisiones importantes a esta gente que está educada a manejarse de esta manera, bueno, el resultado no va a ser el esperado, porque no se maneja una economía como se puede manejar una pequeña o mediana empresa o un negocio o un país. Digo, son situaciones muy distintas, son diferentes, son universos que están a diferentes niveles, digamos. Entonces, cuando se hace esta pretensión, bueno, pasa, creo que ahora, no sé, va a tener que explicar el presidente Macri, que ha nombrado en el Banco Central a una persona que tiene sus inversiones en letes, ¿no? Bueno, que creo que se tienen que renovar en estos días, y está puesto, tiene que tomar las decisiones de cómo va a hacer para pagarse a sí mismo o renovarse ya tiene, las letras a sí tiene mismo, un poco ¿no? de experiencia en el tema, ¿no? Sí, claro. Aranguren cuando se tenía que poner el precio a sí mismo del combustible, o sea, ya ellos tienen experiencia en el tema. Sí, pero bueno, los gobiernos cambian, las situaciones cambian, ¿no? Las cosas van y vienen. Voy a interrumpirte, mi derecho a la palabra. Volviendo al tema de, teniendo en cuenta, vaya la redundancia, los avances en todo lo que son, podemos hablar de lo que es la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, y donde un empresario va a poder elegir entre tener una máquina que pueda utilizar el cargo de 10 funcionarios o tener estos 10 empleados en su fábrica. Ahí salió el brasileño, el funcionario. Ah, funcionario. Bueno, para nosotros el empleado, está bien, salió el brasileño de adentro, estábamos hablando de Brasil. Bueno, entre la elección del empresario, entre elegir 10 trabajadores o una máquina que hace ese trabajo, ¿cómo se podría compatibilizar o buscar un sistema donde estas cargas laborales no sean tan pesadas para el empresario? Porque si el empresario, yo pienso que en algún momento tuve empleados a cargo, cuando sos una pyme se te hace muy pesado las cargas laborales, o sea, si uno no tuviera que sostener esto, podía dar un mejor salario al trabajador y tenerlo en mejores condiciones. ¿Cómo la central de trabajadores ve esta inquietud? Bueno, habría que hacer una reforma impositiva, entonces. Claro, no, sí, obviamente lo primero, bueno, me parece que, qué sé yo, habría que llegar hasta con una reforma constitucional, ¿no? Pero fundamentalmente el tema de la reforma impositiva es clave para la mejora de la distribución del ingreso, para que de alguna manera el Estado tenga los recursos necesarios para garantizar las cuestiones que son básicas, como la salud, la educación, la seguridad social. Bueno, pero siempre nos dicen que el costo argentino es muy alto, que está muy cargada de impuestos las actividades. ¿Cuánto hay de cierto en esto? No, el costo argentino, o sea, a ver, el costo ese argentino, es otro de los mitos que van estableciendo. Es más bajo que lo de la mayoría de la economía europea, es más bajo que el de Brasil, es un poquito más bajo que el de Brasil. Por ahí el problema que hay es una excesiva burocratización en pasos, o sea, por ahí la agilidad para moverse, digo, si uno tiene y en esto sí, bueno, pues digo, como para una de cal y una de arena. Si un empresario tiene que producir determinada situación y necesita un insumo, no puede estar parado en el puerto. Si lo necesita en 7 días, tiene que estar 7 días, 8 máximo, pero no puede estar parado en el puerto 30 días generando costos, generando pérdidas. Simplemente porque hay traba burocrática. Hay una responsabilidad del gobierno en buscar una solución, proteger los intereses de los argentinos, proteger los intereses del Estado, pero facilitar que la herramienta productiva, que es la empresa, funcione de manera adecuada, sea de la actividad privada o sea de la actividad pública. Me parece que eso es clave. La Argentina en eso sí hay un problema, tenemos un problema de infraestructura.
Tenemos un problema que si nosotros pensamos y queremos desarrollar la economía regional, haber entregado el tercer satélite a un particular de Estados Unidos es un error. La provisión de banda ancha de Internet para la cuestión del desarrollo de las economías regionales es clave. Si nosotros pretendemos resolver el problema alimentario, pretendemos resolver que los productores en el interior tengan capacidad, necesitan las herramientas que ofrece la tecnología hoy. O sea, hoy con la herramienta de la tecnología se podría pegar un salto de calidad y poder estar en condiciones de producir y entregar productos en cualquier lugar del mundo y fundamentalmente dentro de la Argentina. Eso haría un posible salto económico. Yo me parece que hay problemas estructurales que son complicados y graves, pero no es el costo, digamos, impositivo, no es lo que llaman el costo laboral. El problema pasa por otro lado. El tema de la redistribución, volvemos a lo de siempre, porque nos frenamos... ¿A qué le está fijando los impuestos? Claro. Frenamos el Vos sos avance. un productor que está colocado en el Jardín de las Américas en Misiones y produce productos orgánicos, tiene que hacer todo el proceso, hacer las certificaciones con institutos que garanticen que sí es orgánico realmente, y después uno lo quiere colocar en el mercado en forma competitiva, pero vos después tenés trabas para poder... me parece que ahí es lo que hay que buscar, que en eso sí, Europa tiene un sistema mucho más ágil y Estados Unidos, que es un continente, adentro se mueve con mucha más facilidad. Me parece que la Argentina lo que le falta es eso, o sea, desarrollar sus potencialidades internas al máximo y para eso utilizar, por eso es un error entregar los satélites, por eso es un error no desarrollar la tecnología en esos ámbitos, por ahí haberle entregado a Clarín en el gobierno anterior con la posibilidad de que pudiera utilizar el triple play y no abrir ese mercado a más actores es un problema. El no haber desarrollado una empresa pública que garantice también esa cuestión, me parece que eso es un problema. Yo quería preguntarte, una de las cosas que siempre plantean los neoliberales es que la Argentina no es competitiva, o sea, poco menos que nos tenemos que reducir a producir alimentos, minerales, combustible, nada más que eso. ¿Cuáles son las áreas en que nosotros nos podíamos desarrollar? ¿Cómo aprovecharlos? ¿Cómo pesa la falta de infraestructura? ¿Cómo tendría que orientarse el país para poder ser un país productivo y no ser nada más que algo especulativo? Pedro Basijeco, presidente 2019, estamos preparando. 2023, no te vamos a dejar este hierro caliente. Esta pregunta es para comprometerte. No, yo digo que hay que mirar algunos... No, pero ver a veces otra óptica. Uno a veces se cansa de gente que habla y que realmente no conoce cómo es el aparato productivo. Yo creo que para contestar eso, ni siquiera hay que hacer una propuesta mirando hacia el futuro, simplemente mirando el presente. Algunos actores económicos, cómo se han desarrollado y cómo han armado un proyecto productivo dentro de la Argentina, yo ahí pongo siempre el caso, bueno, hay que poner un nombre, pongo el caso de Toyota. O sea, empezó en el 94 con un proyecto de desarrollo productivo en la localidad de Zárate. Hoy está produciendo casi 180.000 camionetas al año para el mercado continental. Lo ha hecho desarrollando proveedores locales, asegurando que sus proveedores locales tengan una rentabilidad adecuada. Eso en la Argentina de hoy. Empezó en la Argentina con neoliberal de Menem y después del gobierno de la Alianza, durante todo el transcurso del gobierno popular, y continúan con su política de expansión y crecimiento en esta etapa que es bastante complicada para el desarrollo del proyecto productivo. Entonces, si ellos lo pueden hacer... ¿Es diferente el modelo de ellos con otras automotrices? Sí, totalmente. O sea, digo, hoy un poco la economía de hoy, el dólar que estamos teniendo es el dólar de Ratazzi, es el que pidió FIA. Para ya lo pasamos. No, ya lo pasamos, lo pidió, se quedó corto. Somos generosos. Claro, somos muy generosos y le damos un poquito más. Pero bueno, lo ha dicho Ratazzi en otras oportunidades. O sea, ¿para qué vamos a hacer tornillo acá? Traigámoslo de donde sea más barato. De China más barato, traigámoslo de China. Entonces, es lo que hizo ahora. Sacamos el tema de los robots recién. Ha instalado una planta FIA en Córdoba totalmente robotizada. Creo que tiene 150 robots. Claro. O sea, es una ensambladora llena de robots, de personal técnico para poder eso. Y después todo lo demás es importado. Es distinto, sí, la planta de Zárate de Toyota tiene robots, creo que debe tener más que la de FIA. Pero trabajan 6.000 personas y están en un constante planteo de expansión. Entonces, ¿cuál tenemos que elegir? Claro. Por supuesto, los dos son capitalistas, los dos son explotadores, la gente en esos lugares también tiene sus problemas, es problemático, tiene convenio colectivo. Ahora,
Para la Argentina, ¿cuál de los dos proyectos de ese tipo de forma de organización capitalista conviene para el desarrollo del país? Yo no tengo ninguna duda, no, al de Ratazzi no lo quiero. Lo que vos estás planteando, ¿qué componente de producción argentina tiene Toyota y tiene Fiat? Para tener una idea. Y el de Fiat debe estar menos del 20%, debe estar entre el 15 y 16% de componente nacional. ¿Y Toyota? Y debe estar cerca del 50%. Acá es el... Es cierto, no tenés muchos argumentos. Los japoneses se quedan con la computadora. Ahora, creo que en el tema del complejo automotriz, la computadora es lo más caro. Sí, o sea, es chiquitito así, casi ni se gastan materiales, pero $1.800 debe estar el costo. Obviamente lo producen en Japón, o Volkswagen lo produce en Alemania, o Ford lo produce en Estados Unidos. Seguramente no vale producir $1.800, serán 200. Toda la rentabilidad y los precios de transferencia quedan ahí. Se quedan con eso, pero digo, el ejemplo, más allá de que en eso hacen todo lo mismo y buscan la ventaja para la casa matriz y para el lugar donde están colocados, no es la misma comportamiento con respecto al resto de las... Más nosotros de Argentina, que junto con Chile y Bolivia tenemos el tema del litio, o sea, tendríamos que estar pensando un desarrollo con respecto al auto eléctrico de la batería de litio, que la producción se hagan acá. ¿No? Tesla, que es el fabricante de auto autónomo en Estados Unidos, que está desarrollando esa producción, está montando una planta gigantesca en Nueva México para producir justamente batería, ¿no? Inclusive están pensando en segundo uso. O sea, después que dejan de ser útiles para el vehículo porque pierden rendimiento, son bancos de batería para acumular en la energía solar que se produzcan con los paneles, ¿no? Antes, ya nos estamos quedando en el tiempo justo. Quería contar una anécdota que me pasó antes de entrar a grabar este programa de hoy. Fui a comprar en un supermercado acá enfrente y había una fila enorme. Me puse a hablar con una señora que estaba al lado mío. Yo soy de las personas que estoy en una fila y hablo con todos. Y ella empezó a quejarse que quería comprar carne. Estábamos justo enfrente a una góndola de carne y decía, no puede ser, como yo hace mucho que no he visto en este país que falte tanto. Es verdad, estaba vacía la góndola y lo que había, los precios eran bastante altos, que los estuve viendo. Entonces yo digo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Se supone que los fines de año en este país son medio calientes y no solo por la temperatura ambiente. Dice, sí, lo vamos a tener que rajar, lo vamos a tener que sacar este gobierno. Entonces le pregunto, bueno, tenemos que ver qué es lo que va a suceder, porque ahora mucha gente no lo votó y ella me dice, no, yo lo voté. Yo voté este gobierno porque no me gustaba el gobierno anterior. No me gustaba y yo dije, ¿qué era lo que no le gustaba? No le gustaba, no sé, yo dije, ¿usted no le gustaba la forma, la imagen? Porque no podemos decir que no estábamos mejor en el gobierno anterior. Yo que he llegado hace 29 años, he pasado varios gobiernos en este país, y ella dijo, sí, es un tema de, tenés razón, lo que no me gustaba era la imagen. Ahora, ¿qué viene mi pregunta? O sea, ¿cómo cambiamos esta imagen a un pueblo que es muy permeable a todo lo que se dice en los medios de comunicación? No solo el pueblo argentino, lo vemos en Brasil también, y lo vemos en todo el mundo, occidente por lo menos, como mucha gente es influenciada por los medios de comunicación y a través de una imagen, a través de un comentario, puede tomar decisiones como esta, que es votar este gobierno. O sea, claro, cómo llegar a los trabajadores con una visión diferente de lo que nos muestran los grandes medios de comunicación. Sí, en realidad los gobiernos tienen ante las corporaciones una debilidad intrínseca con respecto a la capacidad de poder incidir en la conciencia de la población, y esto requiere resolver un problema que es clave. Que es el tema de cómo se comunica, con qué se comunica, de qué manera.
Entonces nosotros estamos viviendo una transformación que es revolucionaria con los cambios que hay, con la inteligencia artificial, el uso del algoritmo, el Big Data. Ahora, eso las corporaciones y los sectores de derecha lo están usando de una manera sistemática y muy efectiva. Así como en la revolución bolchevique usaban el periódico, usaban el tren y la energía eléctrica y usaban lo más avanzado de la tecnología y por eso pudieron sobrevivir, más allá de la fractura que había digamos, en ese momento en el sistema capitalista en forma global. Hoy en día la derecha de este tipo que estábamos hablando es la que usa esta herramienta. Nosotros los sectores populares no, más durante creo que la década del 90 se cometió el error de pensar de que podíamos ser amigables con los medios de comunicación, con el aparato de justicia que se había montado durante la dictadura. O sea, nosotros volvimos a la democracia y no desmantelamos el aparato judicial, ni acá, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Chile, ni en ningún lugar, el aparato judicial montado durante la dictadura. Cuando la ola iba en una determinada dirección, ese aparato se mantiene bajo superficie, se mantiene esperando, como digamos agazapado, esperando el momento oportuno. Cuando la situación cambia y un momento de debilidad y dentro de la cabeza de un sector importante de la población empiezan a aparecer estos temas, bueno, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo aparece, no me gusta esto, tal diario dice que es un chorro, que es un ladrón, y bueno, y hay un juez que lo llamó a declarar, bueno, se genera todo un sistema, una simbología que lleva a que se esté en una debilidad muy grande. Yo creo que llegó el momento en serio de empezar a hablar, pero en serio, o sea, cómo se manejan los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación es un problema sumamente importante, como el sistema judicial, para que quede en manos de los medios de comunicación privados o para que quede en manos de la familia judicial. Bajo ningún punto de vista es totalmente inaceptable que en una organización de un país democrático que realmente aspira a una democracia del siglo XXI, que es inclusiva, no estamos hablando de la democracia del siglo XIX o del siglo XX, sino de la democracia del siglo XXI, que tiene que tener abiertas las puertas para toda esta cuestión, para la ola verde, para los cambios que son necesarios para vivir una sociedad más justa, inclusiva y democrática. No podemos tolerar bajo ningún punto de vista un sistema de comunicación como el que tenemos hoy y un sistema judicial como el que tenemos hoy. Si hay un gobierno que llega, yo creo que va a ser necesario discutir estas cosas. Pero esto hasta el mismo Trump lo dice, ¿no? Porque los trata a los medios de comunicación de mentirosos, cosa que es cierto, de manipuladores, cosa que es cierto, ¿no? Me parece que en este sentido, en un tiempito más rápido de lo que pensamos, va a haber conciencia en el conjunto de las sociedades que con estos instrumentos de poder algo va a haber que hacer. Ahora, y es la última pregunta que te lo dejo hacer. Es la última. Creo que no tenemos un problema para identificar cuál es el poder real, cómo se mueve, cómo actúa. Vos lo dijiste, después de la caída de la dictadura en el 83, se hace el juicio a las juntas, se meten presos algunos militares, se pensó que ya estaba. Pero en realidad nunca afectamos el poder. El poder es lo que empezamos a ver hoy, porque fueron los que usaron a los militares en su momento para implantar esto y vuelven desde una forma distinta, pero en realidad ese riñón del poder nunca lo tocamos. Y me da la sensación que hoy mismo, con algunas de las cosas que vos decías de la democracia del siglo XXI, seguimos yendo por los costados y no entendiendo cómo se mueve el poder. Porque si uno vemos cómo se han movido los medios en los últimos días, volvemos a ver cómo ellos nos llevan para donde les interesa que vayamos mientras van desmantelando el país. ¿Cómo podemos focalizarnos exactamente en ese tema? Y yo creo que es clave focalizarse en ese tema porque ese tipo de poder no tiene límite, no tiene piedad, no hace concesiones, no descansa, avanza y avanza y avanza. Entonces, si uno lo que tiene que hacer es construir un poder que es democrático, un poder que garantice justamente todo lo contrario de ese poder, pero tiene que ser un poder sólido, que esté en condiciones, a través de la movilización, la participación democrática, generar instrumentos de la democracia realmente sanos. Esto es lo que va a permitir, o sea, reestructurar el sistema de partido político. Nosotros no podemos tener partido político que no se sepa de dónde sale la financiación. El Estado se tiene que hacer responsable de la financiación de los partidos políticos. ¿Y las ONGs? Sí. No.
partido político es el partido político. No, si está bien, pero ONG, y las ONG también, porque si tampoco ONG, sabemos claro, quién la financia. Por eso mismo, si hay ONG tiene que estar claro para qué se financia y a qué Claro. se quieren dedicar, y no hay ningún problema con eso. Pero la clave en un sistema democrático es la existencia de partidos políticos. Y los partidos políticos tienen que tener financiación genuina y tiene que estar claro de dónde sale y para dónde va. Y el Estado tiene que garantizar eso. O sea, de alguna manera tenemos que hacer un esfuerzo para, digamos, revalorizar la política y revalorizar el sistema judicial. Algún problema en algún momento a alguien le preguntaban cómo era que un juez de la Corte Suprema de Inglaterra tenía un sueldo tan alto, ¿no? Era un sueldo importante, creo que algo de 100.000 libras, una cosa así. Y bueno, le contestaban, o sea, esa persona tiene que decidir cosas tan importantes que tienen que tener un nivel de ingreso en la cual el dinero no sea un problema. Entonces, a veces escuchar posiciones que son realmente ignorantes, que manifiestan que por ahí que un juez tiene que ganar un sueldo bajo, que un diputado y un legislador que tiene que decidir sobre cosas importantes tiene que ganar lo mismo que un maestro. Bueno, yo ahí digo, a veces ese tipo de conceptos, además aparte de ser antidemocrático, son sumamente peligrosos. Porque aparte no solamente que son hipócritas, sino que lo que hacen es alimentar justamente un sistema de poder en la cual los más débiles, que somos nosotros, el pueblo, los trabajadores, los jubilados, los que están marginados del sistema económico, no tienen la misma capacidad económica de incidencia en la vida real de una sociedad, de un país, para poder determinar cuál es la agenda y cuál es la dirección que el país debe tomar. Es más fácil comprar voluntades si están mal pagas. Si están mal pagas, exactamente. Lo cual se soluciona pagándolas mejor y además con un sistema de castigos suficientemente claro como para que no se desvíen de sus trayectorias. Tiene que haber un sistema judicial que funcione. Claro. Porque un sistema judicial y a los mismos jueces controlarlos. Que está a favor de lo poderoso, de justamente la herramienta porque de la vemos cómo dirección está jugando contraria. hoy. Se puso cada vez mejor, pero bueno, lamentablemente los tengo que cortar Siempre- acá, siempre hay alguien. en la mejor parte donde se empieza. Así que Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, realmente fue un gusto. No, y gracias siempre a ustedes, la verdad que es un placer y un gusto. Bueno, siempre es muy interesante escucharte, así que bueno, este programa va a salir después de la movilización del 5, justo sale el día 26, pero bueno, vamos a estar acompañando, creo que todos están con esa expectativa de lo que va a suceder tanto en Brasil como en la Argentina, ¿no? En toda la región toda, así que muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Van a poder ver si estábamos acertados o no en decir que iba a ser masivo. Exactamente, ahí sí. Ahora arriesgamos. No cabe dudas que sí va a ser masiva. Bueno, en cuanto a ustedes, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por hacernos el aguante todas las semanas. Así que como siempre los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, e inviten a sus amigos que hagan lo mismo. Es la mejor manera de colaborar con nosotros en la difusión de este programa y que bueno, y seamos millones. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.